Antes de entrar en las funcionalidades del programa y de empezar a trabajar el mundo, el juego que queremos crear, vamos a ver algunos mundos de ejemplo que trae Kodu Game Lab y que es muy interesante para que veáis las posibilidades que tiene el programa, ¿de acuerdo? Bueno, para cargar alguno de los mundos que vienen ya de serie en el programa, pulsaremos en la opción de cargar mundo del menú principal y fijaos que entonces llegamos a esta pantalla. Aquí arriba aparece local. Esto significa que desde aquí puedo acceder a los mundos, o local significa los mundos que están grabados en el disco duro, ¿de acuerdo? Tenéis varias opciones. Mis mundos serían los mundos que yo he creado, que he grabado. Ahora mismo solamente hay uno. Si nos vamos a descargas, vemos los mundos que yo he descargado y que tengo ahora mismo en local. Ahora mismo hay dos, estos dos que señalo. Las lecciones son mundos que nos sirven como tutoriales, es decir, son mundos que explican una función concreta de creación de juegos con Kodu Game Lab. Es muy interesante revisarlos porque son una forma fácil de aprender a crear juegos y a comprender las funcionalidades del programa. Luego tenemos ejemplos. Los ejemplos son juegos ya más o menos terminados que la gente ha compartido en la comunidad. Uno de los intereses que tiene Kodu Game Lab es la posibilidad de compartir a través de la página www.kodugamelab.com, la tenéis aquí arriba a la derecha, los mundos que creéis, con la posibilidad de que la gente los pueda jugar o los pueda ampliar, ¿de acuerdo? Con las flechas que tenéis aquí, pues podéis desplazaros y elegir el que queráis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues si quisiésemos ver este, haríamos un clic y fijaos que aparece un menú contextual que nos permite jugar, editarlo, exportarlo, editar las etiquetas de descripción o borrarlo de nuestro disco duro, ¿de acuerdo? Si le damos a jugar, lo va a cargar, aquí lo tenéis, y vamos a poder jugar. Este juego en concreto, de lo que se trata es que en 10 segundos recojamos todas las monedas que nos dé tiempo. La verdad es que es un tiempo un poquito corto. Ahora, por ejemplo, veis, ya se han acabado los 10 segundos y me dice que Game Over. Con los botones que os indican aquí, pues podemos con el botón Home volver al menú inicio, con Escape editar este mundo, o reiniciar sería volver a jugar. Pulsamos, por ejemplo, Home, inicio, y volvemos al menú inicio, que es el que tiene el símbolo de esta casita. Otra de las cosas que podemos hacer desde el menú inicio es imprimir el código para el nivel. ¿Esto qué significa? Bueno, ya hemos dicho que desde Kodu Game Lab no será necesario teclear código para poder programar el juego, pero el propio programa tiene esta opción que nos permite sacar una especie de pseudocódigo, que es esto que veis aquí, donde para cada objeto, para cada personaje que aparece en pantalla, hay una especie de pseudocódigo, es decir, es un código que no se corresponde con ningún lenguaje de programación, pero que explica el procedimiento, es decir, podemos ver qué es lo que ocurre cuando se da una determinada circunstancia. Por ejemplo, en el caso de Kodu, que lo tenéis aquí, veis que pone página 1, esto es porque dependiendo de lo complejo que pueda ser el programa, pues puede haber muchas líneas de código y entonces se organizan en páginas. Pues tenéis 4 acciones. La primera, la veis aquí, cuando nos dice que cuando se pulsan las teclas de flechas de dirección del teclado, entonces el personaje se moverá rápidamente. En la segunda instrucción lo que dice es que cuando se pulsa la tecla de espacio, el personaje saltará. La tercera acción consiste en que cuando el personaje Kodu choca con una moneda, se ejecuta la acción de comer y desaparece la moneda. Y la cuarta opción relacionada con Kodu es que cuando choca con la moneda, automáticamente se añade un punto al marcador negro. Así como para Kodu, por ejemplo, para elementos como 3 nubes que hay en el juego, pues hay también un comportamiento, que es que cada vez que pasa un segundo, pues hay un copo de nieve, una especie de copo de nieve que cae. ¿De acuerdo? Bueno, pulsamos. Esto es interesante para que, más allá de que los alumnos utilicen la interfaz gráfica, pues puedan ver que debajo hay un código, que esto después pues les introduce de alguna manera lo que son los otros lenguajes de programación, que sí que son reales y no son un pseudocódigo como en este caso. Bueno, si antes veíamos las opciones de recuperación de mundos y de grabación de mundos desde el menú local, desde aquí, desde el menú inicio, podemos coger
y salir al menú principal y entonces ir a la opción de comunidad. Entonces el menú es muy similar al que veíamos antes en local, pero hace referencia a la comunidad, es decir, al espacio en la nube donde se comparten las cosas. Las opciones coinciden y los contenidos en algunos casos también. Veis aquí, por ejemplo, en mis mundos no aparece nada porque el mundo que yo he creado lo tengo en local, pero no lo he subido a la comunidad. Las lecciones sí que coinciden porque son contenidos que están en la nube, los ejemplos también, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, salimos de aquí con Escape y vamos a cargar mundo. Vamos a cargar este ejemplo, por ejemplo, y en vez de jugar vamos a darle a editar. Con esto os quería mostrar las opciones principales de edición que hay en Kodu Game Lab. Fijaros que aquí abajo tenemos esta especie de dock de iconos, cada uno, ahora explicaremos un poco en detalle cada uno, aunque veis que al ponerse encima de cada uno de los iconos aparece una pequeña descripción, y aparte de la descripción que aparece abajo, arriba a la izquierda pues aparecen acciones vinculadas a la opción que tenemos seleccionada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, desde aquí, desde la casa, volvemos al menú inicio, ¿de acuerdo? Con este triángulo lo que hacemos es jugar al juego, tal y como hacíamos antes. Pues ahora estoy moviendo el muñeco para coger las monedas. Fijaos al fondo las nubes que estaban haciendo caer la nieve, tal y como os explicaba antes. Volvemos a editar este mundo. Después tenemos el icono de la mano, que es el que tengo ahora seleccionado, y fijaos que arriba tenéis la leyenda. Si pulsamos el botón izquierdo, lo que hacemos es desplazarnos por el mundo, ¿de acuerdo? Mantenemos el botón izquierdo del ratón y lo desplazamos. Con el botón derecho apretado lo que hacemos es moverlo en diferentes ejes. Lo podemos rotar, podemos ver una vista cenital, en fin, podemos ponerlo para que la vista sea lo más adecuada posible, y después con la rueda modificamos el zoom, que esto conviene pues cuando estamos montando el mundo para poder ver en detalle lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado tenemos este icono de Kodu, que son las herramientas de objeto. Aquí tenemos pulsamos aquí y luego si pulsamos en el mundo nos va a aparecer este menú contextual que nos va a permitir añadir todo tipo de objetos, personajes como Kodu o Rover, o objetos estáticos como rocas o manzanas que no son estáticos y podemos interactuar con ellos, elementos decorativos como el árbol, etcétera. Si pulsamos además encima de cada una de las opciones, muchas veces hay varias opciones adicionales, ¿vale? Con Escape salimos. Después aquí tenemos la herramienta de rutas. La herramienta de rutas nos va a permitir trazar un movimiento en el escenario para que un determinado personaje realice esa rutina de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces nosotros trazamos la ruta, luego lo veremos cuando empecemos a trabajar en nuestro ejemplo, pero ¿veis? Yo puedo trazar una determinada ruta con el movimiento que me interese y aplicárselo a un determinado personaje para que realice esa ruta y pueda ser un obstáculo o lo que sea. Bueno, después tenemos toda esta serie de iconos de aquí que tienen que ver con la modificación del paisaje. Con esta, por ejemplo, pues podemos añadir terreno con la textura que sea. Texturas quiero decir el tipo de terreno que podemos aplicar, ¿de acuerdo? Y aquí fijaos la cantidad de opciones que tenemos para pintar, para cambiar otro material, para cambiar el tamaño de la brocha. Bueno, aquí veis todas las opciones que tenéis arriba a la izquierda. Más opciones relacionadas con el terreno. Esta, por ejemplo, de crear colinas y valles. Fijaos cómo elevo el terreno y lo voy modificando, muy al estilo de Minecraft. Hacer suave, justo lo contrario de lo que hacía antes, nivelar el terreno, o esta otra, crear colinas y bueno, esta especie de montañas. Podemos añadir también agua y elevarla sobre el terreno o bajarla, cambiar el color del agua. Bueno, tenéis un montón de opciones
para crear el escenario pues como queráis. Es muy interesante crear un escenario que tenga que ver con el contenido del juego, y la temática. No es lo mismo un juego pues tipo pues así en un ambiente pues natural, que si queremos hacer un juego pues tipo espacial, donde tendremos que trabajarnos un escenario pues con elementos más de ciencia ficción, más cibernéticos, ¿de acuerdo? Bueno, otra opción que tenemos aquí abajo es la utilidad de borrar objetos que hayamos creado. Entonces lo pulsamos y podemos pulsar. Fijaos que no modifico el terreno, sino que lo que modifico es, voy a cambiar para la perspectiva. Lo que cambio, por ejemplo, si me quiero cargar las monedas, lo que me cargo son los objetos, ¿eh? Veis que estoy borrando las monedas, no modifico para nada el escenario. Y por último, esta última opción, que es para cambiar las opciones del mundo, ¿de acuerdo? Pues hay opciones de muchos tipos, y sobre todo las que son muy interesantes son las que tienen que ver con el movimiento de la cámara, ¿eh? Si queremos que la cámara esté detrás del personaje, si queremos una vista aérea, que nos muestre la brújula, bueno, la fuerza del agua en el caso de que tenga movimiento, el color del cielo, el color de la iluminación del día. Bueno, aquí tenéis un montón de opciones. Pues os invito a que el volumen de la música podéis coger y trabajar con ellas para ver cuáles son las posibilidades.